Muchas gracias, Urso, nuevamente por la invitación a participar de este tan fantástico evento de New Vida. La verdad que escuchar conferencias como la de Fabricio recién, sinceramente es un privilegio, y bueno, y con todas las que hemos podido escuchar a lo largo de estos 2 días de aprendizaje. Bueno, como hablamos ayer y les comenté un poco estos aspectos de la genética reproductiva, ayer hablamos un poco de mitocondrias, hablamos de calidad ovocitaria y muchos de estos aspectos que hoy en día debemos tener en cuenta al momento de seleccionar embriones. El PGTA, como ustedes saben, ha ido evolucionando. No les voy a hablar de PGTA específicamente porque creo que ya todos tenemos en claro ciertos aspectos del PGTA. Sin embargo, como les comentaba ayer, hay entidades, ¿no? Como lo es, por ejemplo, la medición del ADN mitocondrial, el mosaicismo, etcétera, que nos van a ir surgiendo a medida que profundicemos en esta área de la genética reproductiva. Y a partir del año 2015, esto ya fue hace 5 años, la verdad lo tengo muy marcado en un congreso de SRM, Jamie Grifo y Santi Muné, por primera vez nos empezaron a hablar de manera abierta y clara acerca de la definición del mosaico y qué estaba pasando en estos diagnósticos que veníamos haciendo por array de CGH, y que de pronto al cambiar de plataforma al NGS empezamos a redescubrir una entidad que cuando se hablaba de día 3 y FISH era bastante frecuente encontrarla. Pero cuando se pasó al día 5 y al blastocisto y a la biopsia trofoectodermo, junto con el array, esa entidad dejó de ser tan frecuentemente visualizada en los estudios de PGS en ese momento. Entonces, sabemos, como les dije, y actualmente hay 2 trabajos más que hablan de la eficacia del PGTA como técnica de selección embrionaria, teniendo en cuenta las características de aneuploidías en los embriones en una determinada biopsia. Estos son algunos de los trabajos prospectivos randomizados que se hicieron para poder establecer con diferentes técnicas de análisis, como ven las primeras mediante array de CGH, RT-PCR, y las últimas a partir del uso del NGS. Las poblaciones de estudio son variables, hay pacientes, idealmente se ha estudiado en pacientes añosas de más de 35 años, ya tenemos ese trabajo de Santi Muné, donde nos compara el uso de PGTA entre pacientes de menos de 35 años y más de 35, donde claramente se puede ver que el PGTA no tiene un incremento en el beneficio por transferencia respecto a las pacientes jóvenes, ¿no? Con lo cual, ahí nos queda un poco más claro a qué grupo de pacientes podríamos ofrecerle con mayor precisión este estudio de selección embrionaria. Entonces, en pacientes mayores de 35 años, con mayor seguridad, podemos decir que el PGTA nos incrementa la tasa de implantación por embrión transferido, nos va a aumentar la tasa de nacido vivo por transferencia embrionaria, nos disminuye la tasa de aborto. Creo que eso ha sido uno de los primeros y más importantes eventos relacionados al PGTA. En algunos casos, en pacientes jóvenes que tienen muchos embriones para transferir, el time to pregnancy no es una cuestión menor y también es una de las virtudes que nos ha permitido el PGTA. Y obviamente la intención de transferir un único embrión en las transferencias de estas pacientes. Cada vez más estamos llevando nuestros programas hacia la transferencia de un único embrión y por lo tanto el PGTA nos ayudó mucho a empezar a concientizarnos sobre la transferencia de un embrión único. Debemos de tener en cuenta, y esto es algo que todos lo sabemos y también tiene que estar en el asesoramiento de nuestros pacientes, es que el PGTA no me crea embriones normales o euploides, ¿no? Es una técnica de selección, no una técnica de mejora embrionaria. Y tampoco mejora la tasa de embarazo acumulada. Eso es un mensaje que también es importante que lo tengamos en cuenta. Si yo logro transferir todos los embriones de mis pacientes sin PGTA, la tasa de embarazo acumulada al final es la misma.
Sin embargo, nuevamente, creo que hay virtudes que el PGTA tiene, como es disminuir la tasa de aborto, que no es un hecho menor, y disminuir también la incidencia de anomalías cromosómicas en recién nacidos. Si bien es cierto, no es algo tan frecuente, es muy importante poderlo evitar. Con lo cual, en este escenario, la incorporación de la secuenciación de nueva generación por las plataformas ya conocidas, principalmente la de Illumina o también la de Thermo, son plataformas que en el año 2015, con sus plataformas pequeñas, como era el MySeq, en el caso de Illumina, o el NextSeq, que son plataformas que actualmente se utilizan para PGTA, porque nos permiten analizar una gran cantidad de información y una gran cantidad de secuencia de los cromosomas que nos hacen que los estudios cada vez sean más sensibles. Entonces, con la posibilidad de incorporar el NGS en nuestros estudios, pudimos determinar la prevalencia de anomalías cromosómicas de acuerdo a la edad de la mujer. Y esto no es algo desconocido, todos sabemos que en mujeres añosas la probabilidad de encontrar embriones normales son significativamente menores en aquellas mujeres jóvenes de menos de 35 años. Sin embargo, también este es un dato que es muy interesante, que ayer lo hablamos un poco, en los programas de ovodonación aún podemos encontrar hasta un 40% de embriones anormales. Esto es bastante interesante porque a veces pensamos que llevar a ovodonación nos va a garantizar la transferencia de embriones cromosómicamente normales por la edad de la mujer. Y ya hemos visto el trabajo de Grun el día de ayer, donde en mujeres jóvenes las tasas de aneuploidías son mayores que en mujeres que se encuentran entre los 25 y 30 años, con lo cual no siempre cuanto más joven voy a tener menos tasa de aneuploidía, y esto lo podemos ver aún en los programas de ovodonación. Sin embargo, aparece esta entidad que hoy en día nos lleva a la charla, que es el mosaicismo, que ya vamos a entrar a definir brevemente, pero es importante ver que a diferencia de la edad, que es un efecto principalmente meiótico que acarrea el óvulo, el mosaico es de alguna forma casi independiente de la edad. Por lo menos en estos primeros trabajos no se ha podido determinar un mayor incremento de mosaicismo con la edad. ¿Y esto por qué? Porque el mosaicismo es una entidad post la fecundación. Podemos decir entonces que el mosaicismo es una entidad que pasa a ser, desde el punto de vista celular, mitótico. Con lo cual ahí la edad principalmente no tiene mucho impacto, y sí la naturaleza que conlleve a la división de estos embriones. Entonces, primer concepto, las aneuploidías tienen una naturaleza meiótica, impactadas por la edad del ovocito principalmente, y los mosaicos tienen una naturaleza mitótica, que no necesariamente está relacionada a la edad de la mujer. Estos son algunos perfiles de lo que usualmente nosotros estábamos acostumbrados a ver en nuestros laboratorios, ¿sí? Al lado izquierdo, por ejemplo, tenemos un embrión o varios embriones estudiados por la técnica de LNGS, y al lado derecho tenemos lo que hacíamos desde el año 2012, 13, 14, hasta inicios del 15, cuando empezamos con el array de CGH por la plataforma de Bluenom. Entonces, cuando vimos las comparaciones de estos perfiles, claramente la incorporación del NGS nos permitió tener una mayor profundidad de lecturas de secuencia de ADN, y que al mismo tiempo nos daba una mayor resolución, no solo para definir anomalías cromosómicas completas, sino también en algunos casos, como vamos a ver, la definición del mosaicismo. Este es un perfil nuestro, por ejemplo, donde claramente podemos ver los umbrales para la detección de las trisomías y de las monosomías, donde aquí tenemos la naturaleza diploide de la célula, y podemos determinar fácilmente la composición de un embrión 46XX en este tipo de estudio por NGS. Claramente podemos ver y diferenciar en este caso la presencia de una monosomía para el cromosoma 14, ¿no? Lo cual hace una constitución cariotípica de este embrión de un 45XX. Sin embargo, no todos los perfiles embrionarios suelen tener esta característica, y es ahí donde uno empezaba a ver, cuando empezamos a utilizar esta metodología,
algunos aspectos que nos llamaban la atención, como es este, por ejemplo, en este caso, algún tipo de alteración que no lograba alcanzar los niveles de trisomías o de monosomías, pero que consideramos de alguna forma de naturaleza parcial, ¿sí? Es ahí donde se empezó a observar de manera más detallada la aparición de los mosaicos. Y como vemos, esta aparición puede estar determinada en porcentajes y en grados que objetivamente podíamos determinar gracias a las plataformas de análisis que teníamos cuando realizamos el NGS. Si hacemos un análisis de las técnicas que hoy en día disponemos y las que teníamos antes, definitivamente el FISH fue la primera que nos permitió definir mosaicos y nos permitía reportarlos, pero estaba relacionado a la cantidad de sondas y a la sonda que utilizaba para ese cromosoma. El array SGH, cuando veíamos mosaicos, la verdad que era bastante difícil de verlo, pero era pobre su definición, con lo cual no podíamos decir claramente que podíamos comentar la presencia de un mosaicismo con seguridad. La qPCR no nos permite detectar mosaicos. Los SNP, principalmente, al igual que la CGH, eran bastante pobres y todas estas 4 plataformas prácticamente hoy en día están descontinuadas de su uso para el PGTA. Aparece el NGS, como les dije, en su carácter estándar, que es el que usualmente usábamos a partir del año 2015 y nos permite la detección del mosaico a partir del 20% hacia arriba. El NGS dirigido es pobre para la detección de mosaicos y actualmente se ha producido la producción de la conjunción del NGS más el SNP más la inteligencia artificial, que hoy en día nos permite detectar mosaicismos ya no desde el 20%, sino incluso desde el 15% de tasa de detección. Y actualmente es a donde estaríamos apuntando con la utilización en la detección de mosaicos. ¿Dónde aparece la intención de empezar a pensar que el mosaicismo tenía implicancia clínica? Como les decía, este fue el primer trabajo que yo recuerdo, que fue el grupo de Jamie Griffith y Santi Muné en SASRM del 2015, que después fue publicado en el 2016, donde reanalizaron embriones que habían logrado ser euploides por la técnica de ACGH y que cuando se produjo el aborto de estos embriones, reanalizaron estos casos por NGS y pudieron determinar que de esos embriones que abortaron, el 50% de estos embriones tenían naturaleza mosaico. Con lo cual, fue un hallazgo importantísimo porque lograron determinar potencialmente la causa de lo que no se estaba viendo por una cuestión de técnica y no necesariamente que tenía que ver con que la array de CGH no era eficiente en ese sentido. Era la capacidad de resolución del array que no era suficiente para determinar ese mosaicismo. Entonces, además determinaron de ese 50% mosaico una triploidías en el 4%, mosaicos combinados con células euploides en un 29%, mosaicos de tipo segmentales en un 13% y mosaicos euploides con complejos anormales en un 8%. Eso lo vamos a ver en este momento. Entonces, ¿qué es el mosaicismo? Como definición, ya lo dijo Tim Taylor en su paper de Human Reproduction del 2014, es la presencia de 2 o más líneas celulares en un organismo. Y la mayoría de los mosaicos, como ya les dije, son de origen mitótico. ¿Cuál es la situación con el mosaicismo? Es que se desconoce todavía cuándo es que ese mosaico, dependiendo del número de células afectadas, hace un switch y que esto pasa a ser clínicamente relevante o irrelevante dependiendo del año. Ya nos mostró Bolton en el año 2016 que los mosaicismos uno los puede generar en el laboratorio, ¿sí? Y él nos plantea una teoría. Si yo tengo un embrión normal, euploide, probablemente la posibilidad de llegar a blastocisto y de tener un desarrollo normal es ideal. Sin embargo, cuando ocurren errores meióticos, ¿sí? Hablamos de anomalías cromosómicas principalmente, esas anomalías se arrastran a lo largo de todas las líneas celulares. Cuando ocurre un error mitótico producto generando un mosaicismo,
esas divisiones celulares de tipo alternantes en algunos casos pueden generar embriones mosaicos, tanto en el macizo celular interno como el trofo ectodermo. ¿Y qué es lo que actualmente podemos llegar a detectar? McCoy nos confirma en sus hallazgos de que nuevamente los errores maternos de tipo meióticos tienen una incidencia con la edad. Los errores paternos, aparentemente desde el punto de vista cromosómico, no de la fragmentación del ADN, no tendría un impacto propiamente dicho con la edad en los embriones, así como los errores de tipo mitótico que podemos hablar de mosaicismo. Entonces, ¿qué formas de mosaicismo tenemos en nuestros embriones? Principalmente tenemos cuatro tipos de mosaicismos. Aquellos mosaicos aneuploides, donde todo nuestro embrión no podemos encontrar una célula euploide, lo cual es difícil de encontrar, pero existen. Entre las células, aquellas que tienen, por ejemplo, la pérdida de un cromosoma y otras que tienen la pérdida de 2 cromosomas. Estas son mosaicos, pero todas aneuploides. La más frecuente, una de las más frecuentes es esta, que es el mosaico diploide, que son las células normales, y aneuploide, como por ejemplo que le sobre algún tipo de cromosoma. Cuando nosotros biopsiamos estos embriones, vamos a tener justamente esta composición mixta de células normales y aneuploides. El mosaico ploide es aquella donde tenemos algunas células normales y en aquellas donde todo el set cromosómico se encuentra alterado. No solamente un cromosoma, sino todo. Y el mosaico caótico, que también es de alguna manera más frecuente de encontrar en embriones, serían aquellos donde tengo líneas celulares normales y algunas de ellas con diferentes cargas cromosómicas, pero todas distintas unas de otras. Con lo cual, esto es lo que podemos encontrar en nuestras biopsias cuando realizamos el PGTA. Aquí, por ejemplo, tenemos la presencia de un mosaico, ¿no?, de tipo diploide y de tipo aneuploide. Células que tienen cromosomas normales y algunas de ellas que tienen la carencia, por ejemplo, en monosomía del cromosoma 8. Pero además nos permite diferenciar que esta pérdida no está en toda la extensión cromosómica, sino que ocurre en un segmento cromosómico, como vemos aquí, probablemente en el brazo largo del cromosoma 8. El otro tipo de mosaico sería el mosaico caótico, que sería este, que lo podemos ver de alguna forma en nuestros perfiles así, donde tenemos algunos cromosomas de forma normal, aquí pérdida del 3 en mosaico, pérdida segmentaria del 7 en mosaico, ganancias del cromosoma 15 en determinado porcentaje. Entonces, como vemos, hay alternancias de pérdidas y ganancias en determinados cromosomas y por lo tanto a este perfil le podemos llamar una naturaleza mosaico caótica. Ahora bien, como les dije, antiguamente el PGTA o el PGS en ese momento, el PGD, llamado en la época de los 80s y 90s, se hacía con FISH, ¿no? Principalmente con rondas de 12 sondas para FISH, y ya Harper y Muné y todos los que hacían estudios cromosómicos en estos embriones manifestaban que en el estadio de clivaje, en el día 2, día 3, existiría una mayor proporción de embriones mosaicos en comparación al estadio de blastocisto. Y esto se ha visto no solamente en ese momento por la técnica de Fish, sino actualmente con la técnica del NGS. Entonces, ¿de qué manera podemos generar el mosaicismo? Principalmente tienen que ver con alteraciones del ciclo celular y el control de la mitosis, ¿sí? Principalmente estas proteínas denominadas ciclinas. Se ha propuesto que tal vez sea un mecanismo de debilitamiento de los puntos de control de la mitosis, principalmente entre el ciclo G1 y G2, y estos ciclos donde rápidamente debería de ocurrir una transición, ocurre una escisión rápida de tipo celular donde no hay tiempo de reparar esos cromosomas, ¿no? Y por lo tanto hay una pérdida cromosómica importante. Así también se ha visto que los defectos en el control del uso mitótico nos va a generar también alteraciones del punto de vista de la aparición de mosaicos, pero principalmente asociados a segmentos, no a cromosomas completos.
Y es así, por ejemplo, que vemos esto, ¿no? Esto tal vez estemos frente justamente a un mosaicismo parcial en monosomía del cromosoma 1 y del cromosoma 2. Aparentemente, esta composición de mosaico tiene que ver con el punto de control justamente de la mitosis. Así también, aberraciones en el uso mitótico y en los centrosomas, ¿no? Que son los centros que van a regular la división celular. Entonces, cuando ocurren alteraciones en los centrosomas, ocurren en la mayoría de los casos mosaicos caóticos, como ya se los comenté anteriormente. Entonces, ¿qué puede ocurrir en los embriones con mosaico durante su desarrollo? Bueno, pueden ocurrir algunas cosas. Algunos de esos embriones, en su naturaleza mosaico, son tan deleterias, la composición cromosómica que tienen en determinados cromosomas, que son esenciales para el desarrollo del embrión, que van a generar directamente la muerte del embrión y van a detener su desarrollo, que es mucho tal vez de los embriones que nosotros vemos en nuestros laboratorios cuando tenemos pacientes de edad reproductiva avanzada. Sin embargo, aquellos embriones euploides tendrán mayor probabilidad de generar un blastocisto y aquellos que tengan un mosaico de bajo grado podrían también generar embriones a su fin de desarrollo. Mientras que embriones totalmente aneuploides pueden, obviamente, también detener su desarrollo. Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos por el cual estos embriones pueden llegar a avanzar? Principalmente tienen que ver con el famoso rescate de las trisomías y de las monosomías a lo largo del desarrollo embrionario, o también como mecanismo de depresión de la división clonal de las células. Entonces, si hablamos del punto de vista biológico, ¿realmente estamos midiendo mosaicismo? Que era la gran pregunta que de alguna manera el PGTA no invasivo nos estaría tratando de definir, porque hasta ahora siempre hablamos de que es el mosaico de la biopsia que estamos tomando, que no necesariamente, ya vamos a ver, puede representar específicamente a la composición de todo el embrión. Entonces, tal vez el porcentaje evidenciado del PGTA no sea del todo preciso cuando hablamos de biopsia. Y tal vez el PGTA no invasivo sí nos pueda dar alguna más información respecto a todo lo que está ocurriendo en el embrión, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque si yo, por ejemplo, tomo una biopsia de 5 células, donde justo tomo 3 células de naturaleza anormal, acá voy a tener un mosaicismo de un 60%. Pero si justo me corro en la biopsia y tomo una sola célula, voy a tener un mosaicismo del 20%. Entonces, va a depender entonces del azar y de la heterogeneidad de la distribución del mosaico en nuestras células para determinar justamente el mosaicismo. Con lo cual, esto justamente fue motivo por el cual muchas personas desistieron de hacer PGTA producto de este hallazgo, ¿no? De que dependía entonces de la biopsia para poder informar el mosaico. Entonces, algunos trabajos interesantes, como el de Popovich del 2018, donde investigaron embriones de día 5 y día 6, donde pudieron repartir, entre comillas, las diferentes partes del embrión. El macizo celular interno por un lado, el trofoctodermo en 3 partes. 1, 2 y 3. Usaron una Whole Genome Amplification y por NGS determinaron las aneuploidías. Eran embriones que no habían sido testeados y algunos otros que eran anormales por PGTA. ¿Qué fue lo que encontró Popovich? Encontraron que había una tasa de concordancia entre el trofo-ectodermo y el macizo celular interno, es decir, lo que me dice el trofo es igual al macizo en un 65% de las veces, cuando analizaron embriones que no habían sido estudiados, pero habían sido dados para investigación. Ahora bien, encontraron un 35% de mosaicismo en el trofo-ectodermo. Miren ese valor analizando todas las células del embrión. Ahora, en el macizo celular interno, lo cual es lo que realmente tal vez nos interese porque está relacionado al desarrollo embrionario propiamente dicho, encontraron en 5 de los 34 embriones un 15% de mosaicismo, y principalmente en estos cromosomas. Ahora, mosaicos que estuvieron en el trofo-ectodermo, pero no en el macizo, lo cual nos haría sospechar de un falso positivo, ¿no?
Yo biopsio y me encuentro con un mosaico en el trofo, pero no lo era en el macizo. Bueno, en estos 34 embriones ocurrió en el 20% de los embriones, que no eran mosaicos en el macizo y sí lo eran en el trofo ectodermo. Esto tal vez se sospecha que son los famosos mosaicos de aquellos que logran pasar la barrera, que estarían confinados tal vez a la placenta. Y un 9% de concordancia de mosaicismo entre el trofoectodermo, es decir, lo que tenía el trofoectodermo 1, 2 y 3, se comportaban iguales en un 9% de los casos. Ahora, cuando analizaron embriones que ya habían sido estudiados previamente por PGTA, la concordancia de lo que vieron en el trofoectodermo y el macizo era un 70%, bastante parecido al otro. El mosaicismo seguía siendo un 30% aproximadamente en el trofoectodermo y en el macizo celular interno un 13% de los embriones estudiados. Ahora, aquellos embriones que tenían trofoectodermo mosaico pero no en el macizo fue un 17%, lo cual nos está diciendo con esta evidencia es que hay algunos embriones que vamos a encontrar mosaicos y que terminan siendo normales desde el punto de vista del macizo y que tal vez estos sean los que vamos a ver más adelante que logran llevar adelante la gestación y los nacimientos de niños sanos luego de su transferencia. El 33% de concordancia entre los diferentes trofoectodermos estudiados. Ahora bien, esto es otro estudio de Popovich muy interesante, donde llevaron embriones que fueron donados para investigación a cultivos prolongados, hasta 12 días de cultivo, con la idea de determinar si yo logro generar una mayor división celular, ver cómo se comporta ese mosaico frente al cultivo extendido. Y encontraron que la tasa de falsos positivos de mosaicismo entre el trofoectodermo y el macizo fue del 18%. Un poco parecido a lo que habían visto anteriormente. Entonces, nuevamente, yo biopsiaba el trofoectodermo, pero finalmente el macizo celular interno de esos embriones no lo eran desde la naturaleza mosaico. Ahora, no todo es biológico. No todo lo relacionado al mosaico tiene que ver con la naturaleza propia del embrión. Muchas veces nosotros lo podemos generar mediante la realización de pobres biopsias. Es decir, como ayer comentábamos en la tarde con Carlos no, se me fue el nombre, perdón, hablábamos de cómo es importante realizar la biopsia, en donde nosotros, haciendo una exagerada biopsia mediante numerosos pulsos de láser, podríamos llegar a inducir principalmente mosaicos de tipo segmentario. Entonces, las biopsias pobres, donde liso en muchas veces las células para poder obtener la biopsia, me va a generar mosaicos en comparación a biopsias de buena calidad. Entonces, yo puedo generar mosaicos adrede si realizo biopsias de mala calidad, como lo mostró este trabajo publicado en el 2017, en embriones donde yo puedo adrede incrementar la deficiencia en la biopsia y cómo puedo generar en un mismo embrión una naturaleza mosaico solamente biopsiando mal, ¿sí? Con lo cual ahí también nos da lugar que el entrenamiento del embriólogo es fundamental para evitar justamente esta naturaleza. Y otra parte que también podría estar relacionada con la generación de mosaicos desde el punto de vista artefactuales es la amplificación del ADN. Hay trabajos como este de Antonio Capalvo, donde nos mostró una serie de posibilidades de generación del mosaicismo, donde tenemos lo biológico, que ya lo hemos visto, y lo técnico, que dependiendo de la técnica que yo utilice, voy a tener la mayor probabilidad o no de generar un mosaicismo artefactual, lo cual es muy importante que cada uno de nosotros lo tenga en cuenta al momento de la detección e informe del mosaico. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué es importante la biopsia y por qué es importante las técnicas? Porque ya nos mostró Shadeb en el 2016 cómo entre diferentes clínicas que yo puedo analizar un determinado pool de biopsias, como vemos aquí, cómo podemos entre clínicas y clínicas evidenciar diferentes grados de mosaicismo. Y es así donde uno de alguna manera puede establecer cierto control de calidad. No solamente de que las pacientes sean lamentablemente muy malas tal vez,
sino también desde la parte técnica del laboratorio, ¿no? Donde uno puede hacer ajustes y poder mejorar justamente la presencia de embriones mosaicos de tipo artefactuales. Ahora bien, ¿qué prevalencia de mosaico entendemos que se reportan en los blastocistos? Hay trabajos que hablan de un 21%, hay otros de Richard Scott que nos habla de un 20%, y el grupo de Genomics principalmente nos habla entre un 5, 6, hasta 8% de presencia de mosaicismo, obviamente con plataformas diferentes, y cada uno tendrá su valor de referencia. Glaser en el 2018 nos cuestiona todas estas situaciones. Siempre él vieron que tiene un análisis muy crítico de las técnicas y de las tendencias que hoy en día tenemos en la clínica reproductiva, y él nos cuestiona si el número de biopsias es heterogéneo y por lo tanto no estamos viendo el real mosaico, el rol del embriólogo, que ya lo hemos comentado, si el mosaico es verdadero o no, la correlación entre el macizo y el trofo, que ya lo mostramos a través del trabajo de Popovich, y los valores de corte, ¿no? Ese famoso 20 y ese famoso 80%, a partir de los cuales yo puedo hablar de mosaicismo. Santiago Muné, a raíz de la aparición de este tipo de entidad, determina la presencia de una nueva categoría de los informes, donde antes pasábamos de normales a anormales y actualmente tenemos normal, mosaico y anormal, lo cual surgió de manera muy interesante porque esto incluyó una complicación, en cierta manera, ante el PGTA, porque había que asesorar sobre la aparición y la potencial transferencia de estos embriones. Bueno, ahora veamos brevemente los resultados clínicos de transferencia de embriones mosaicos que se han publicado hasta la fecha. El primer trabajo conocido fue este del grupo de Greco en el 2015, donde de 3.800 embriones aproximadamente determinaron 181 mosaicos con la técnica de SGH entre un 35 a un 50% de mosaicismo. Y fueron transferidos 18 de estos embriones con la naturaleza cromosómica que vemos en este cuadro, y 33 de ellos, o mejor dicho, el 33%, lograron generar un embarazo en curso. Y es a partir de ahí donde uno empieza a sospechar de qué pasaba entonces con estos embriones mosaicos. Spinella, del grupo de Muné, en el 2017 ya nos habla de las diferencias entre transferir un embrión mosaico y un embrión euploide en una biopsia determinada. Y claramente empezamos a ver las primeras diferencias en las transferencias de estos embriones. Nos habla de que aparentemente, y sabemos que es así, la transferencia de embriones euploides nos daría de manera significativa una primera mayor tasa de betas positivas en comparación a embriones mosaicos. Sin embargo, el ongoing pregnancy y las tasas de embarazo a término también fueron significativamente mayores en los grupos de transferencia de embriones euploides en comparación con los mosaicos. Pero esto nos llamaba y nos dejaba un mensaje. El 30% de estos embriones lograba un niño nacido, siendo naturaleza mosaico. Entonces, a partir de estos trabajos se siguió avanzando en el estudio para tratar de diferenciar si el mosaicismo era alto o era bajo. Y para eso se estableció un valor de corte para el grupo de Spinella del 50% del mosaicismo, donde vieron que cuando el mosaico estaba por debajo del 50%, los resultados eran diferentes a cuando el mosaico era de alto grado o más del 50%. Casi el doble, simplemente por caracterizar al mosaico determinado por su grado de presencia. Y no solamente en relación a las betas positivas, sino que se vio que el embarazo evolutivo a término era significativamente mayor, casi 3 veces la probabilidad de tener un nacido vivo cuando hablamos de mosaicos de bajo grado. Y esto, si bien es cierto, no lo dice la tabla, nos hace pensar la alta probabilidad de abortos que tiene transferir mosaicos de alto grado. Hace un tiempo atrás, en el año 2018, se hizo un estudio de qué hacen las pacientes cuando tienen que decidir transferir embriones de tipo mosaico. Como ven, algunas de ellas, en el grupo de Grifo, el 30% decidió su transferencia, pero un 39% decidió iniciar un nuevo ciclo. Con lo cual, había un temor justamente a la decisión de transferir un mosaico. Sin embargo, es muy importante el consejo genético porque cuando se asesoró a estas pacientes,
luego del counseling, permitió que tomaran una decisión hacia la transferencia de estos embriones. Y se puede ver claramente cómo el hecho de realizar un counseling permitió la posibilidad de transferencia y generar embriones que lograran un embarazo a término. Entonces es muy importante el asesoramiento genético en estas pacientes que tienen embriones mosaicos para transferir. Algunos trabajos recientes también nos hablan de algo que ya lo dijo Muné y lo dijo el grupo de iGenomics, es que los embriones mosaico tienen en general una menor probabilidad de lograr embarazos a término, ¿sí? Y que principalmente también están generándose una mayor tasa de pérdidas gestacionales. Cuando hablamos de naturaleza del mosaico, vemos que esta diferencia en relación al éxito reproductivo va a estar relacionado si tengo un mosaico en un cromosoma o en dos cromosomas, y esto también se ha visto que cuando el mosaico es solo en un cromosoma, definitivamente es mejor que cuando está en dos o más cromosomas. Y también tiene que ver si a eso le sumo la edad de la paciente, si tengo mosaicismo, pero al mismo tiempo tengo una edad reproductiva avanzada, los resultados también van a ser menores. En general, entonces, Greco nos hace este resumen, que las tasas de embarazo transfiriendo mosaicos son de alguna manera buenas, pero alrededor de un 30%, sin embargo, las tasas de aborto pueden llegar a ser altas y por lo tanto esto tiene que ser parte del consejo genético de nuestros pacientes. Los embriones mosaicos implantan menos y abortan más, pero aproximadamente un 30 o un 37% de ellos logran seguir adelante con el embarazo. Entonces, cuando hablamos de segmentarios, es decir, embriones que su naturaleza mosaico no es completa en el cromosoma, se ha visto que tienen mejor pronóstico que cuando tengo una pérdida en mosaico de un cromosoma completo. Entonces vamos teniendo el concepto. Si tengo que elegir, elijo un mosaico de bajo grado que tenga una naturaleza segmentaria e idealmente en un cromosoma. Esos serían los que en teoría se proponen para transferir. Obviamente, comparado con embriones euploides, siempre la naturaleza mosaico va a tener menor rendimiento reproductivo, como lo vemos en este estudio del año 2020, ¿no? Donde se comparan justamente nuevamente el aspecto mosaico en determinados grados, en segmentario completo o en uno o más cromosomas. Y en todos los casos se puede ver lo que hemos venido diciendo. Cuando el mosaico es de más grado, es más bajo el resultado. Cuando es segmentario es mejor, y cuando es en un menor número de cromosomas también es mejor. Pero no solamente la tasa de implantación, sino va aumentando las tasas de aborto cuando me acerco a todas estas anomalías. Entonces, finalmente, en este trabajo podemos decir que los embriones mosaicos también implantan menos y también abortan más, ¿sí? Como lo vemos en este cuadro de acá. Y aquellos que lograron terminar la gestación y analizaron la naturaleza del mosaico en el cariotipo de estos niños recién nacidos, no encontraron justamente la presencia de anomalías congénitas asociadas a la alteración mosaico que en teoría tenían estos embriones. Santi Muné el año pasado también nos vuelve a hacer un análisis de naturaleza euploide por array, por NGS y mosaico por ambas técnicas. Y claramente nos pone de manifiesto justamente lo mismo, que los embriones mosaico implantan menos, abortan más que embriones euploides, incluso por la técnica de array de CGH. Y también así podemos decir que los complejos mosaicos, es decir, los mosaicos que involucran muchos más cromosomas que uno, van a tener también peores pronósticos reproductivos. A la fecha hay publicado solo un trabajo del nacimiento de un niño de naturaleza mosaico a nivel del PGTA que contuvo la misma composición mosaico en el recién nacido. Este fue un trabajo publicado este año, ¿sí? Como lo ven, este era el mosaicismo que se encontró
en el cariotipo realizado en las vellosidades coriales, que coincidía con el mosaico encontrado en el PGTA. Se hizo un estudio de Fish en los amniocitos, donde se puso de manifiesto la presencia de mosaico, y en el cariotipo del niño recién nacido se evidenció el mosaicismo de bajo grado en un 2% de esta naturaleza de monosomía del cromosoma 2. Sin embargo, el asesoramiento genético de estos pacientes los dejó bastante tranquilos, ya que la composición mosaico en ese grado aparentemente no tenía mucha implicancia clínica en ese recién nacido. Grati, en el 2018, nos puso en manifiesto una serie de análisis citogenéticos en punciones de vellosidades coriales y en productos de concepción, donde nos analizó en este escenario la composición mosaico, y nos habló de que la posibilidad de tener un mosaico es del 2,1%, pero solo el 0,2% afecta al feto, con lo cual, miren la cantidad de mosaicismo que hay en los embriones preimplantacionales y la poca incidencia que tenemos a nivel del desarrollo fetal de esta entidad. Entonces, si yo tengo que comparar embarazos espontáneos versus embarazos de IVF, no voy a tener mayor generación de mosaicismo solamente por el hecho de hacerlo por fecundación in vitro. Con lo cual, esto también es importante en el asesoramiento de nuestros pacientes. Y Grati nos dice, entonces, si yo tengo que elegir embriones para transferir, de acuerdo al mosaicismo, nos manifiesta que hay un ranking donde no puedo elegir estos embriones en estas condiciones para estos cromosomas y tengo un menor riesgo de tener un mosaicismo cuando utilizo la selección embrionaria que componen a estos cromosomas en particular, teniendo como principal outcome un feto afectado, una disomía uniparental y la potencialidad de aborto. El PGDs en su editorial del año pasado, a pesar de esto, nos dice, cuando tengan un mosaico tiene que haber un asesoramiento completo desde el punto de vista genético, porque no podemos simplemente decir transfiramos porque hay embarazos y en un 30% va todo bien. Siempre tiene que haber un asesoramiento genético que acompañe a la transferencia. Y este es un reciente trabajo presentado por Capalvo, del otro grupo, que nos habla también de que existiría un buen resultado reproductivo en aquellos pacientes que tienen embriones mosaico de bajo grado y que tendrían buenos resultados reproductivos, con lo cual también nos da una buena noticia respecto a esto. Y para ir terminando, recientemente el grupo de MUNE hizo un trabajo de transferencia de 1000 embriones mosaicos para poder determinar ciertos aspectos clínicos. Y en uno de esos aspectos se determinó el valor de corte, cuál es el mejor valor de corte para informar el mosaico. Y se determinó que con un 50%, como aquel trabajo de Spinella, tengo un mejor rendimiento para diferenciar aquellos embriones que implantan de aquellos que no implantan. Es decir, cuando yo tengo un mosaico de menos del 50%, el 39,1% de los embriones logra una gestación evolutiva. Y cuando está por encima del 50%, es un 18,9% que lo logra. Con lo cual esto es significativamente diferente. Obviamente comparado contra un 52,7% dentro de los embriones normales. Si tengo que especificar nuevamente qué transferiría, definitivamente los euploides, seguidos por los segmentarios de bajo porcentaje y aquellos que tengan la composición de un cromosoma afectado. El resto va a tener menor éxito reproductivo. Entonces, transferiría segmentales, de bajo nivel y que sean de un cromosoma. Esos serían los que se proponen para ser transferidos. Y en cuanto a los nacidos vivos, en estos primeros 162 nacidos vivos, tanto de mosaicos como de euploides, desde el punto de vista de la gestación y del nacimiento en cuanto al peso, no se han visto diferencias significativas. Entonces, las conclusiones serían, aunque el mosaico euploide-aneuploide puede estar presente en los blastocistos, la posibilidad de detectar este fenómeno dentro de una única biopsia representa un gran desafío y ahí es donde, de alguna manera, tendríamos que pensar que el PGTA no invasivo nos podría ayudar a tratar de mejorar esa situación. El mosaico probablemente ha sido sobreestimado, en algunos casos de una naturaleza imperfecta,
y falta robustez de los métodos de detección, como vemos, la incorporación de la inteligencia artificial y de técnicas de biología molecular más precisas nos podrían ayudar a este objetivo. El mosaicismo en las condiciones actuales debe reconocerse dentro de un consentimiento, porque es parte de las limitaciones de la biología y de la técnica que se utiliza para el PGTA. Cuando los resultados indiquen la posibilidad de que exista un mosaicismo, es inadecuado informar un diagnóstico genuino de mosaico. No puedo decir es mosaico, porque recuerden, todavía estamos dentro de estar circunscrito a la biopsia, con lo cual se debe de mencionar que es consistente con un posible mosaico y debe estar acompañado de un asesoramiento genético extenso y claro. Aproximadamente entre un 15 a un 20% de los mosaicos son viables en el trofoectodermo, pero no en el macizo, con lo cual eso nos representa la posibilidad de transferirlos sabiendo que tienen menores tasas de embarazo clínico, menores tasas de nacido vivo y una mayor tasa de aborto en comparación a embriones euploides. Sin embargo, en más del 35% de los embriones mosaicos logran un embarazo a término. Muchas gracias por su atención.